Amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este conejito que tiene muchos usos. En mi caso lo voy a utilizar para poner mis pinceles. Necesito tenerlos ordenados y esto me pareció fantástico. También sirve como dulcero para poner los crayones, los colores, las tijeras, todas las cositas, los clips que a veces se nos pierden tanto, el borrador o algún material también de manualidades. Es ideal. Espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Agradecemos también a las personas que nos apoyan. Recuerden que este es nuestro segundo canal. El primer canal se llama el canal principal Arte en tus manos. Este es Arte Maníacos con Lili y Sam. Gracias a todas las personas que se conectan. Muchos besos y abrazos y bendiciones para todos. Recuerden que la información de este proyecto lo encuentran en la parte baja, debajo del título, en la descripción. Todo lo que utilicemos, los moldes, todo, allí les dejamos la información. Y con esto empezamos un nuevo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Bienvenidos. Bueno, para este proyecto necesitamos foamy, esencialmente blanco. En este caso voy a utilizar también escarchado de color rosado, pero ustedes pueden utilizar el color que prefieran. Si van a trabajarlo con niños, silicona líquida. Y si eres adulto, pues ya tú decides si quieres líquida o caliente. Tijeras, si es para los niños, punta roma. Vamos a utilizar también lápiz, borrador, un micropunta o un lapicero en gel para hacer algunos detalles. Una pieza de cartón muy pequeñita. Los ojitos de estos tipo tornillo. Nariz también. Ojalá la encuentres más pequeña. La mía es un poco grande, pero esta también sirve. A todos les vamos a quitar los tornillos. Y si no tienen de este tipo de ojo, entonces pueden ser los que son ojos locos, que son muy buenos también para estas actividades, estas manualidades. O de las narices, que solamente es la forma de la nariz sin el tornillo también, pero que sea pequeña. El pompón. Bueno, recuerden de todas maneras que siempre en la parte baja les dejamos la información. Bueno, voy a empezar con la base. Corté un cartón normal de lo que corresponde a la base. Cuando marqué sobre el molde, lo que hice fue colocar la pieza, marcar en la parte interna y así saqué la base de este proyecto. Entonces voy a aplicar silicona por todo el contorno y lo voy a pegar. Entonces aquí está en este momento pegando. Esta pieza mide aproximadamente 4.5 centímetros, pero eso depende de la medida del papel, del rollo interno del cartón, del papel de baño, que no lo dije cuando fueron los materiales. Este lo voy a forrar con una pieza de foamy blanco. También pueden utilizar fieltro si llegan a necesitar hacerlo de pronto con fieltro, lo pueden hacer también. Vamos a poner la silicona. Voy a utilizar en este caso silicona líquida, pensando en que sea niños los que vayan a trabajar este proyecto. Entonces voy a ir pegando y así ellos no se queman, no se van a lastimar. Esta pieza, recuerden tomar la medida para que les dé, que aproximadamente mide 17 centímetros y la altura no la recuerdo bien, pero creo que es 8.5. pero todo esto también depende de su cartón de baño. Este es de 8.3 exactamente. Entonces vamos a empezar a pegarla por todo el contorno. Espero a que seque muy bien. Empato bien la pieza también para que quede trabajado y quede bonito. Y voy a pegar en la base. La silicona la voy a aplicar. Recuerden que si es con niños, definitivamente es líquida. Y esta la voy a pegar sobre esta circunferencia que mide 6.5 centímetros. Y aquí la voy a ubicar. Ahora, mientras seca, porque con la silicona líquida hay que esperar mucho más, voy a trabajar las orejas. Entonces las orejas voy a tomar una de color rosado que está así escarchado. Recuerden que las pueden hacer de cualquier color, el color que ustedes prefieran, o combinarlas. Entonces aquí voy a poner así para darle un poco más de color a las orejitas.
Mientras secan las orejas, porque como es con silicona líquida se demora siempre un poco, voy a poner las patas. Y las patas las voy a poner aquí a un lado, pero como pueden ver quedan muy sobresalidas. Igual así en el molde que les voy a compartir lo van a ver completo y ustedes solamente cortarían un poquito. ¿Listo? Intenten cortarlo como si estuvieran haciendo una pequeña curva. Entonces esto va a permitir que empate mucho mejor. Miren, solamente es una pequeña curva para que dé la forma cilíndrica que tenemos en el rollo. Así quedaría. Y lo pego también con la silicona líquida. Me fijo en la parte de atrás y así es que lo voy a pegar. Con el lápiz, que no lo hice previamente, pero lo puedo hacer ahora, entonces lo que puedo dibujar son como los dedos. Puedes utilizar pintura, también colores, o en el caso también un marcador, también lo puedes hacer. Ellos van como más angostos hacia el centro y más anchos hacia afuera, y así quedan entonces como los dedos. Y también los vamos a hacer, estas corresponden a las manos, también lo vamos a hacer un poco hacia adentro, solamente es para dibujar un poquito. Bueno, ahora entonces a los ojos que voy a utilizar para este proyecto le voy a quitar el tornillo. Eso los corto con una tijera que no utilice de pronto para tela, sino que sea así para papel o para estos tipos de proyectos, porque las tijeras se dañan cuando uno hace este tipo de trabajos. También a la nariz se la corto, hago el mismo proceso y entonces lo pego en la carita. Bueno, así quedan. Entonces ahora voy a cortar pequeñas piezas, como unas tiras muy pequeñitas de foamy para que sean los bigotes del conejo. Entonces aquí ya los corté. Voy a poner un poquito de silicona al pie de la nariz y ahí sería donde los pego. Recuerden que el trabajo con la silicona líquida es más lenta, ¿sí? Pero es más segura también si tenemos niños, si estamos trabajando con niños. Entonces aquí los vamos a ir colocando las piezas y esperamos a que seque. Lo mismo hacemos al otro lado. Bueno, voy a pegar la cola. Algo que les debo aclarar, si quieren hacerlo, pero la verdad es pues mucho más trabajo, pero si quieren forrarlo en la parte interna lo pueden hacer, o pintarlo con pinturas acrílicas de color blanco, también es válido. ¿Listo? Ya es como ustedes quieran terminar el proyecto. Aquí el pompón le voy a aplicar silicona también y lo pego en la parte trasera, aquí en la parte baja.
para que nos quede la colita del conejo. También voy a pegar las orejas aquí en la parte baja, dejé aproximadamente 1 centímetro. Entonces voy a aplicar silicona en ambos. También pueden poner un poquito de rubor. Hay muchas cosas que de pronto cada persona le puede colocar a su proyecto. Recuerden que hay que sostener bien. Aquí todavía no me ha pegado bien y se ajustó. También puede ser una ayuda. Y aquí. Así la ponemos. Si tienen clips o ganchos de ropa, pueden sujetarlos hasta que sequen muy bien. Listo, por lo que estamos utilizando silicona líquida y es mucho más demorado para trabajar. En este caso yo lo voy a utilizar, este conejito es para poner mis pinceles. Entonces aquí puedo poner mis pinceles. También pueden poner los colores. Lo quito para no tapar el proyecto y para tener que esperar que seque. Los colores también, marcadores, crayones, todo lo que ustedes trabajen de papelería, como un dulcerito también muy bonito, puede servir para cualquier fecha, ¿sí? Puede servir para Pascuas, también para darle un detalle lindo a mamá, a una amiguita, con unas sorpresas, de pronto unos souvenirs que quieran dar en una fiesta infantil. Este proyecto les puede ser de ayuda en manualidades escolares que a veces queremos reciclar un poco, enseñarles a los niños a que todo no se bota. Por ejemplo, estos cartoncitos se van mucho a la basura y mire que decorándolo con un poquito de foamy pueden hacer una actividad bien bonita. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que si fue así, apoyarnos por favor con el me gusta que se encuentra en la parte baja, suscribirse, que es totalmente gratis. Recuerden que tenemos un canal principal que se llama Arte en tus manos, con Lili y Sam, que somos nosotros los que siempre compartimos, y este segundo canal que se llama Arte Maníacos, que queremos compartir ideas que de verdad sean muy sencillas, muy económicas y que puedan compartir también con los más pequeños de la casa. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.